Hola familia, buenos días, feliz martes de clamor. Bueno, estamos por aquí como cada semana para desarrollar nuestro tema. Esta semana vamos a estar hablando de las familias. Debíamos tomar una familia de la Biblia, de que fuese de nuestro agrado, por así decirlo. Exponer aquí brevemente como esa historia familiar y también nombrar como esos aspectos que podemos sacar como aprendizaje, sean positivos o negativos. Y bueno, un poco difícil escoger una familia, ¿verdad? Porque son tantas y tan interesantes y tantas cosas que podemos sacar de aprendizaje. Yo me decidí por una, me decidí por la familia que componían Zacarías, Isabel y Juan el Bautista. Bueno, la historia de esta familia se habla en Lucas 1, ¿verdad? En adelante. Y bueno, ellos son los papás de Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Señor. Bueno, para contarles brevemente, bueno, sabemos que ellos eran dos personas de ya edad bastante adulta, bastante avanzada, y eran obedientes a la palabra del Señor, eran fieles creyentes. Zacarías servía en el templo como sacerdote, en un lugar, vamos a decirlo así, privilegiado, ¿no? O sea, de esos sacerdotes que lo entraban al lugar santísimo del templo. Entonces, era una persona bien recta, justa, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, igualmente su esposa, pero ellos con su edad avanzada no habían podido tener hijos. Y sabemos que en Jerusalén o los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Los judíos en ese tiempo, el no tener hijos era como mal visto, en el sentido de que como que no eran bendecidos por el Señor. Bueno, un día el ángel Gabriel, ese ángel mensajero, ¿verdad? Se le apareció a Zacarías en el templo. Ese día Zacarías estaba en el templo, en el lugar sagrado. Se le estaba encendiendo los candelabros, los inciensos, todos esos rituales que se hacían allí. Y se apareció el ángel Gabriel y le dijo, o sea, parafraseando en mis propias palabras, que él y su esposa Isabel iban a ser padres. Y que el niño que iban a nacer se iba a llamar Juan, ¿verdad? Que Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Entonces, él en su incredulidad humana, a pesar de ser un hombre de fe, de verdad, él no, en su mente, en su razonamiento lógico humano, él no entendía cómo iba a ser eso posible, si ellos eran viejos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente el ángel le dijo que él iba a quedar mudo hasta que el niño naciera para que, para que sus palabras, su incredulidad, la incredulidad de sus palabras no fuese de tropiezo. Bueno, y así sucedió. Él salió de allí, del templo, y no podía decir ni una sola palabra, había quedado mudo. Y las personas afuera pensaban, no, sabían que algo había sucedido allá adentro, dentro del lugar santísimo, ¿no? Que, que algo tuvo que haber experimentado, algo fuerte para haber salido de esa manera. Y bueno, esos 9 meses para Zacarías fueron contemplativos, ¿no? De dejar como ese razonamiento lógico y analizar o pensar, profundizar, ¿verdad? Sobre lo maravilloso de las obras de Dios, lo sobrenatural, que para Dios no hay límites. Y su esposa concibió, obviamente, durante esos 9 meses. Bueno, ya sabemos esa visita muy conocida de María, María de Nazaret, cuando también estaba en su vientre el Señor Jesús. Y que bueno, cuando se consiguieron estas primas, Isabel le dijo que el bebé se había movido con regocijo dentro de ella cuando la vio, porque sabía que ella tenía en su vientre al Salvador, pues. Entonces eso se lo dijo Isabel, llena del Espíritu Santo. Fíjense qué bonito, qué especial.
Y bueno, el día que nació Juan, cuando llegó al mundo, ¿verdad? Todos los familiares, todas las personas allegadas estaban contentas, felices de ver esta muestra, ¿no? Tan, tan poderosa del Señor. Y le preguntaron a Isabel que qué nombre le iba a poner. Entonces él le dijo que se iba a llamar Juan. Juan. Entonces todos estaban extrañados porque nadie en la familia tenía ese nombre y que lo más pertinente era que le pusiera como el papá, ¿no? El papá todavía mudo agarró una tablita y dijo, su nombre es Juan, su nombre será Juan. Inmediatamente recobró la voz, comenzó a hablar de nuevo y allí lleno del Espíritu Santo le empezó a profetizar. De hecho, esas palabras que él profetiza son muy, muy hermosas. No las tengo ahorita para leerlas, pero son muy preciosas. Empezó a profetizar sobre ese Mesías, sobre ese Salvador, sobre esa luz del mundo que vendría y bueno, que sería su hijo quien abriría camino, quien prepararía el corazón de las personas para recibirlo. Entonces, es uno de los momentos, yo digo que más felices, ¿no? Por así decirlo, de la vida de estos personajes bíblicos que pasaron por tantas cosas fuertes. Entonces, sí, había esos momentos tan lindos y maravillosos para la gloria del Señor. Bueno, y sabemos que Juan, bueno, creció como un niño apartado para los propósitos del Señor y fue criado de una manera, digamos, eh, siguiendo los parámetros, como tenía que criar esos niños que eran apartados para Dios, así como Jeremías, que tenía que tener cierta dieta, no podía comer ciertos alimentos, tenía que vestirlo de una cierta manera. Y bueno, así hasta que él creció y ya sabemos allí lo que pasó, que inició su ministerio. Bueno, por aquí está Valentino Risa y Risa. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar el resumen, ¿verdad? ¿Por qué yo escogí a esta familia? Bueno, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que Zacarías perdiera la voz. Entonces eso me da a mí como a entender, ¿no? El aprendizaje que yo saco de aquí es el efecto que tienen nuestras palabras en nuestro destino, ¿no? El efecto que tiene en esas cosas que quizás por fe no vemos materializadas, porque no solamente las pensamos, sino que las decimos. Y al decirlas, sabemos que en este plano espiritual, así como Dios escucha nuestras oraciones, también está el enemigo, que Él no puede escuchar nuestros pensamientos, no puede saber lo que sentimos. El Señor sí, porque el Señor es omnisciente, pero Él sí puede escucharnos, el enemigo, que el Señor reprenda. ¿Y qué hace esto? Bueno, nosotros ahí somos los cristianos somos las únicas personas que le damos armas a nuestro enemigo, porque a través de esas palabras Él toma nuestras debilidades y por ahí, vamos a decirlo, por ahí se afinca, ¿no? Así como, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, no sé, una persona que diga, si hay algo que me molesta es que haya personas atravesadas en el supermercado, un ejemplo. Entonces, bueno, esas cosas las toma el enemigo así, bueno, por ahí te voy a atacar. O sea, es un ejemplo de muchos. Entonces, Zacarías al recibir este mensaje de algo que la mente humana no le encontraba la lógica, él iba a empezar a decir, o sea, es imposible que esto suceda. O sea, él con su boca iba a manifestarlo. Y eso era quizás lo que el Señor no quería. No quería que, él, que él lo dijera. Y no porque las cosas no iban a suceder, porque los planes del Señor no los para nadie. Pero también yo pienso que fue como un acto de enseñar a Zacarías aún más a tener fe, siendo ya un hombre de fe. Entonces también es otro aprendizaje que me da que aún uno siendo una persona de oración, creyente y estudioso de la palabra, o sea, te puede fallar la fe.
porque las cosas del Señor no se miran con los ojos humanos, no, no, o sea, las cosas que a veces el Señor hace escapan de nuestro razonamiento humano y van más allá. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de wow, cuánta fe nos falta todavía para creer ciegamente en esas cosas que creemos imposibles, pero para el Señor nada es imposible. Cuando decimos que para el Señor nada es imposible y aún así no le creemos algo tan sobrenatural como lo que hizo con Zacarías y como Isabel, nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Y por eso yo tomé este ejemplo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo quiero tener la disciplina de educar mis palabras. O sea, una cosa es que lo piense, pero no decirlo. Uno a veces en momentos de molestia, en momentos de estrés, quizás de preocupación, lanza palabras ociosas que no deberían ser. Y entonces, eh, creo que saco yo misma ese aprendizaje, ¿no? El saber callar, aunque no crea, aunque no tenga una explicación, quizás callar y mantenerme en silencio, así como hizo Zacarías, y contemplar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a hacer el Señor, y mantenerme en silencio aunque no entienda, aunque no esté de acuerdo, aunque no sepa cómo, pero no empezar a manifestar cosas contrarias, porque es como no creerle al Señor y como también darle armas al enemigo. Entonces, bueno, por eso yo escogí esa familia y bueno, va a ser muy interesante escucharlos a ustedes, a todos ustedes también, eh, porque me parece un tema súper, que le podemos sacar punta, pues. Les mando un fuerte abrazo, familia, que el Señor los bendiga y bueno, espero que esta pequeña reflexión sea de bendición para todos. Un abrazo, Dios los bendiga. Saludos familia, buenos días, Dios les guarde, Dios les bendiga. Bueno, por aquí estamos con la asignación del día de hoy. Yo escogí a este, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo escogí a la familia de un hombre llamado Emibelet, Elimelet. Ese relato de este hombre está en el capítulo 1 de Ruth, que es la historia de Ruth, ¿verdad? Y bueno, me llamó muchísimo esta, esta familia, ¿verdad? Sobre todo por las cosas que le acontecieron, ¿no? Y bueno, que siempre hablamos de Ruth y Noemí, pero sabemos que Ruth y Noemí pues son parte de una familia. Eh, como lo son mi hermana Noemí, mi hermana Ruth, qué casualidad. Bueno, este, esto está en el capítulo 1 de Ruth, ¿verdad? Allí nos relata, eh, voy a parafasear un poco lo que dice el pasaje, ¿verdad? Dice allí, habla de un hombre que eh, dice ahí la palabra, vamos a buscarla. En el capítulo 1, versículo 1 dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces en ese tiempo, ¿ok? Estaban allí, dice que eran los últimos días de los jueces, un periodo que duró 400 años de anarquía general y opresión cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores a quienes Dios levantaba cada cierto tiempo. Entre esos jueces tenemos a Gedeón, Sansón y Débora. Bueno, esto sucedió
esta situación de Elimelech y su familia, ¿verdad? Sucedió en estos tiempos, como lo dice allí la palabra. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Había mucho hambre, ¿no? Sobre todo allí eh, en Judá, en Israel, pues. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. ¿Ok? El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malot y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Bueno, ustedes pueden seguir viendo después el relato. Vemos que este hombre junto con su familia tomaron la decisión de salir de Israel para ir a morar en los campos de Moab. Había una situación de hambre en, en la tierra, ¿verdad? Y bueno, ellos salieron como para buscar este, solución o mejorar su situación, ¿verdad? Salen buscando una mejor vida en vista de la hambruna que había en ese lugar. Para hacerlo, bueno, tuvieron que caminar, atravesar el paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cruzando por el río Jordán hacia la tierra de Moab. O sea, fue una salida definitiva de la tierra prometida de Israel y un regreso al desierto del cual Dios había librado a Israel cientos de años antes. Quiere decir que esta decisión que tomó Elimelech como que no fue muy buena, no fue la más apropiada, ¿verdad? Porque ya el Señor los había sacado de allí y ellos están regresando. Y sobre todo de que era una tierra pagana, ¿verdad? Eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces este hombre junto con su mujer y sus hijos salen de allí de Israel a buscar una mejor vida y bueno, parece que como que las cosas no le fue muy bien. Este, vemos que en el versículo 3, voy al versículo 3, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malot y Kelión, quedando así la mujer, en este caso Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, quedaron allí tres viudas, ¿ok? Quedaron allí tres viudas, ya que Elimelech muere y también entonces con el tiempo murieron los dos hijos. O sea, quiere decir que nada fácil les tocó en ese lugar. Y bueno, de allí vemos cómo comienza pues la situación de estas mujeres, ¿verdad? Dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras, o sea, Noemí, y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Imagínense ustedes, ¿verdad? Todo
lo que tuvieron que atravesar para llegar allí a Moab y ahora se regresan, como ella misma lo dijo por allí, que no recuerdo en qué versículo lo leí, ¿verdad? Cuando ella dice que no la llamen Mara, que no la llamen Noemí, sino Mara, porque en amargura Dios la ha dejado, algo así. Y ella dice que salió llena y regresó vacía. No recuerdo dónde está ese versículo, ahorita lo voy a ubicar. Pero es tremendo lo que podemos ver en esta familia, porque era una familia, ok, una familia bastante pequeña, pero una familia que tomó decisiones totalmente equivocadas, ¿verdad? Es algo que podemos ver allí. Si queremos señalar algunas cosas negativas, bueno, la decisión que toma Elimelech de salir de Israel a una tierra pagana. Le fue mal, totalmente mal. Después los hijos, Malot y Kelión toman mujeres moabitas, ¿verdad? Otra decisión, otra mala decisión, ¿verdad? Contrario a lo que Dios había establecido. Y bueno, ya vemos lo que sucedió. Estos hombres, no dicen la causa por los cuales estos hombres mueren, pero el hecho es de que mueren. Estos hombres mueren y entonces estas mujeres quedaron totalmente a expensas, ¿verdad? Y bueno, sabemos que en ese tiempo, ser una viuda y sin hijo era estar entre las clases más bajas y desfavorecidas del mundo antiguo. No había nadie que pudiera eh, mantenerlas y tenían que vivir de la generosidad de extraños. Noemí se quedó totalmente sin familia. Estos hombres no dieron hijos a estas mujeres, ¿ok? Y bueno, y por supuesto la familia de Noemí, en mucho menos en Moab, porque allí no hubo ningún tipo de, ¿cómo se llama? No concibieron estas mujeres, pues tanto Orfa como Ruth, de los maridos que tuvieron. Y bueno, y allí en Moab no tenían a nadie que las pudiera ayudar. Total que estas mujeres emprenden el camino de regreso pues a Israel, porque oyeron allí, oyó como dice el versículo 6, ¿verdad? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, o sea que había pan allí en ese lugar. Y bueno, qué bueno que Noemí toma esta decisión, ¿verdad? De no quedarse allí en Moab, sino que decide salir a donde estaba lo bueno, a donde había la posibilidad de pan, a donde Dios iba a manifestar o estaba manifestando pues su ayuda sobre su pueblo. Quizás Noemí se dio cuenta, una de las cosas que pudiera comentar también aquí, bueno, de que Noemí quizás se dio cuenta, ¿verdad? No lo relata la palabra, pero Noemí quizás se dio cuenta de las malas decisiones que se tomaron al salir de Israel. Y bueno, y los hijos tomaron mujeres también moabitas. Es tremendo cuando tomamos malas decisiones, ¿verdad? Cuando no tomamos las decisiones correctas, sobre todo acordes a la palabra del Señor. Una cosa que vemos allí que quizás, una cosa que vemos allí es que quizás ellos pensaron que se iban a alejar, se les iban a solucionar los problemas al salir de allí y la cosa fue totalmente peor porque no le fue nada bien. Y bueno, vemos también que cuando el pueblo de Israel cae en desobediencia, Dios permite
muchas veces los juicios sobre el pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo desobedece la palabra. Y bueno, total que Noemí, entonces junto con su suegra, decide regresar. Ella, Noemí, habla a su suegra, a sus nueras, ¿verdad? Y les dice para que, bueno, ellas sí tenían familias allí en Moab, que ellas muy bien podían regresar a la casa de sus maridos. Vemos que Orfa se regresa, pero Noemí, Ruth, decide quedarse con su suegra Noemí. Y qué bonito, ya para finalizar, ¿verdad? Qué bonito es ver cómo Ruth se mantuvo, ¿verdad? Quiso algo, cuando le dijo pues a Noemí, Orfa se regresó, incluso en el versículo 11 dice, y Noemí respondió, eh, volveos, hijas mías, para qué habéis de ir conmigo, tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos, volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, habían vosotras de esperar hasta que fuesen grandes. Bueno, total que se regresa a Orfa, queda Noemí, queda Ruth con, con Noemí, dice el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, qué bonito esta acción que tuvo, eh, Ruth, de no dejar a Noemí, ¿verdad? Quizás Ruth vio en Noemí que a pesar de que no le fue bien al tomar la decisión de llegar a los campos de Moab, de la mala decisión que tomaron, pues Noemí tenía todavía la confianza en Dios, ¿verdad? De que, bueno, muchas veces este, sabemos que Dios mm, va a permitir situaciones para que entendamos cuando estamos en desobediencia, que estamos tomando decisiones erradas. Sin embargo, Ruth vio eso en Noemí, ¿verdad? Que ella quería regresar nuevamente allá donde estaba, la ayuda de Dios a su pueblo, a su lugar de donde ella era. Y, y bueno, y que tenía esa confianza en Dios. Y bueno, Ruth quiso acompañarla, Ruth se compadeció de Noemí en no dejarla, sabía que no tenía familia, ¿verdad? Que era una viuda ya vieja, como ella misma lo dijo. Y vemos entonces la fidelidad de estas dos mujeres que al final, bueno, de la historia, allí está en el capítulo de Ruth, podemos ver cómo terminó Ruth y cómo terminó Noemí, ¿verdad? Que a pesar de ese mal momento que tuvieron, pues Dios obró después de una manera maravillosa sobre la vida de Ruth y también sobre la vida de Noemí. No todo fue malo, ¿verdad? Qué bueno que Noemí reaccionó y se devolvió, no se mantuvo allí amargada, frustrada, sino que regresó a donde estaba la ayuda, a donde estaba el Señor, que es fiel. Y Ruth, bueno, allí estuvo, se mantuvo, quiso romper con todo lo que ella, con la cultura de ellos, con todo el paganismo que ellos, que ella, donde ella había vivido, donde ella estaba, de donde ella era, ¿verdad? Y vemos cómo Ruth entra en esa genealogía, pues, de lo que es
este, el Señor. Es una historia bastante bonita, claro, es bastante larga, pero después ustedes leen la historia de Noemí. Se trata entonces de ver las decisiones de las familias que se toman, qué importante es tomar decisiones acorde a la palabra del Señor. Debemos de cuidarnos mucho en eso y qué bonito ver aquí la fidelidad de Ruth con Noemí. Se mantuvieron juntas hasta el final, en lo bueno y en lo malo, tanto en lo malo como en lo bueno, allí estuvo Ruth, ¿verdad? Qué bueno es tener nueras, tener este, dentro de nuestra familia personas que sean fieles, personas que se mantengan solidarias, que se mantengan, bueno, con ese amor pues para ayudar. Y es lo bonito de la familia, que podamos ayudarnos una a la otra. Ellas se tenían una a la otra, porque ni una tenía ni la otra tampoco, ¿verdad? Entonces se tenían una a la otra y eso es bonito que nosotros podamos tomar ese ejemplo de esta familia, ¿verdad? De estas dos mujeres que quedaron, porque fueron las únicas que quedaron. Orfa hizo su vida, después creo que tuvo hijos, pero ellas quedaron. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender en estos pasajes, en tu palabra. Gracias por nuestra familia, Señor, que a pesar de las fallas, que a pesar de lo imperfecto que somos, Señor, somos una familia unida. Yo te doy gracias por mi familia, Señor, porque sea como sea, siempre estamos pendientes unos con los otros. Y bueno, Señor, ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a amarnos incondicionalmente de las condiciones, de lo que podamos tener, de lo que podamos hacer. Que siempre tengamos en cuenta, Señor, la ayuda, la solidaridad, el amor, el compañerismo, el consejo. Eso es importante, Señor, el amarnos, ¿verdad? El comprendernos, el tener una mano allí que se extienda para ayudarnos, el tener un abrazo de parte de la familia. Qué bonito esa relación de Ruth con Noemí y que asimismo nosotros como familia, Señor, podamos mantenernos. Yo te doy gracias por cada una de mis familias, por cada una de mi parentela, por mis hermanas, por mis sobrinas, por todo, por cada uno de ellos, Señor. Pudiéramos estar de los que están lejos, Señor, no podemos tenerlos cerca, pero aún así, Señor, te pedimos bendiciones, pedimos que tú les ayudes y que también ellos puedan conformar familias sanas, familias que amen primeramente a Dios y que quieran agradarle. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada una y a cada uno. El día de hoy yo escogí la familia de Job. Vamos a estar leyendo en Job 1:1 y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la Biblia la familia de Job se caracteriza por ser rica y numerosa. Job tenía un ganadero muy rico que vivía en la tierra de Uz, parte de Edom. Tenía 10 hijos, 3 hijas y 7 hijos. Tenía muchos rebaños de animales y sus hijas eran tan hermosas que no había mujeres más bellas en toda la tierra. La historia de Job en la Biblia relata cómo Jehová puso a prueba la fe de Job, quien experimentó diversas dificultades. Robaron mucho de los animales de Job. Un fuego quemó todas sus propiedades y mató a sus sirvientes y animales. Una tormenta derribó la casa de sus hijos de Job y todos sus hijos murieron. Job enfermó gravemente y su cuerpo quedó cubierto de llagas dolorosas. A pesar de las dificultades, mantuvo su fe en Jehová y nunca lo culpó por lo sucedido. Al final Jehová restauró la fortuna de Job al doble y lo bendijo más que antes. En cuanto al punto positivo, Job no renegó de Dios,
Se mantuvo firme y fiel y nunca lo culpó de lo sucedido. Como podemos ver, Job era un hombre temeroso a Dios y a pesar de sus tantas situaciones críticas, no perdió su fe en el Señor. En cuanto al punto negativo, su esposa lo instó a que maldijera a Dios y muriera. Fue fiel y temeroso y no se dejó llevar por los comentarios de su esposa. Esta familia nos enseña que debemos tener en lo positivo temor de Dios en todo momento y a pesar de las circunstancias que hemos pasado, mas sin embargo no perdió su confianza en el Señor. A pesar de los momentos difíciles, se sintió triste, solo, desanimado, como en muchas veces nos hemos sentido nosotros. Mas sin embargo, él mantuvo su fe en el Señor, como también nosotros debemos aprender de esta actitud de Job. Gracias, Señor, por esta enseñanza, mi Dios. Te damos honra, alabanza, Señor. Lo que hemos aprendido, Señor, de Job, Señor, y que tú, Señor, nos has enseñado, Dios, a adorarte, a glorificarte. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Que cada día más podamos ser más temerosos a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Para, Señor, estar, Señor, a cuenta, Dios, en este momento, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Que sea esa enseñanza, Señor, para aplicarla, para llevarla, Señor, a otras personas, en el nombre de Jesús, Señor, para glorificarte, para alabarte, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, que seamos temerosos, Dios, de Dios, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Glorificamos el nombre de nuestro Salvador, porque viene pronto, amén. Nuestro Rey de Gloria viene pronto a buscarnos y por eso es que en esta mañana estamos agradecidos por esa hermosa y preciosa esperanza. Nuestro Redentor viene a buscarnos y junto con nosotros nuestra preciosa familia. Importante el tema de hoy, hablar sobre una familia en la Biblia, amén. Hacer una pequeña reflexión, a sacar puntos negativos, positivos y aplicarla a mi vida. Y bueno, a mí me llama la atención la historia que está en el libro de Hechos, capítulo 16, ¿verdad? A partir del versículo 11 hasta el mismo 40, pero específicamente hablando sobre el carcelero de Filipos. Amén. Entonces, ahí podemos decir, ¿verdad? Una breve historia, un pequeño relato en relación a esta situación. En Filipos había una joven sirvienta que adivinaba el futuro porque tenía un demonio dentro. Ganaba mucho dinero para sus amos haciendo eso. Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, ella se puso a seguirlos de un lado para otro por muchos días. El demonio hacía que gritara: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo. Al final, Pablo le dijo al demonio: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el demonio salió de la muchacha. Cuando los amos de la muchacha se dieron cuenta de que ya no iban a ganar más dinero con ella, se pusieron furiosos. Arrestaron a Pablo y a Silas, a donde los gobernantes, los magistrados civiles, y les dijeron: estos hombres no obedecen la ley y están alborotando toda la ciudad. Los magistrados ordenaron que golpearan a Pablo y a Silas y que los metieran en la cárcel. El encargado de la cárcel los echó en la parte de más adentro de la prisión, en lo más oscuro. Además los puso en el cepo, o sea, les sujetó los pies con unas tablas. Entonces Pablo y Silas se pusieron a cantar para alabar a Jehová, mientras los demás presos escuchaban. De repente, en medio de la noche, un fuerte terremoto sacudió la cárcel. Se abrieron todas las puertas y soltaron
y se soltaron las cadenas y los cepos de los prisioneros. Aquí entra el tema que se quiere resaltar. El carcelero entró corriendo hasta el fondo de la prisión y vio que las puertas estaban abiertas. Pensó que todos los prisioneros se habían escapado, así que agarró una espada para matarse. Justo en ese momento, Pablo gritó: "No te hagas daño, todos estamos aquí". El carcelero corrió a donde Pablo y Silas y se inclinó delante de ellos y les preguntó: "¿Qué tengo que hacer para salvarme?". Ellos respondieron: "Tú y los que viven en tu casa tienen que creer en Jesús". Entonces Pablo y Silas se pusieron a enseñarle la palabra de Jehová, y el carcelero y todos los de su casa se bautizaron. Amén. Qué bella historia cuando el Señor hace, ¿verdad? Y en el versículo 34, quiero leer aquí también, el mismo carcelero, luego que vio todo eso, ¿verdad? Dijo: "Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios". Gloria a Dios. Y fíjense lo que hizo el carcelero después que reconoció al Dios viviente al cual Pablo servía, ¿verdad? Reconoció la grandeza de su nombre, y lo más importante, lo más bello de todo ello es que el Señor lo guardó de que se matara. Un punto negativo, ¿verdad? En esta situación, que podemos ver que las personas, cuando están en una situación terrible, pueden tomar decisiones que atentan contra su vida y atentan con la eternidad, porque una persona, sabemos, cuando se quite la vida es un suicidio, homicidio, perdón, y no es lo que Dios quería para este hombre. Pero muchas veces, ¿verdad? Personas, que el Señor nos guarde, nosotros en estados de angustia, de preocupación, pueden tomar esas decisiones. Pero gloria al Rey de Reyes, gloria a nuestro Salvador, que Pablo llegó allí al momento preciso. Por eso es que nosotros somos esos hombres, esas mujeres portadores de la palabra de verdad, de la palabra de esperanza, como fue en ese momento Pablo para este carcelero, ¿verdad? Aleluya, que a pesar de la situación que era crítica, le llegó a tiempo la palabra de esperanza. Por eso es que nosotros siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar allí en todo momento activos para dar una palabra de esperanza, como fue en este caso Pablo le dio: "No atentes contra tu vida". No atentes contra tu vida, porque todos los que tú creías que se escaparon, estamos aquí. Y gloria a Dios que ese testimonio que el carcelero de Filipo, ¿verdad? Por eso es que me llama la atención en esta historia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. El testimonio de Pablo impactó su vida, y fue cuando él hizo esa interrogante: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener lo que tú tienes, Pablo? O sea, yo más o menos parafraseando aquí, ¿qué debo hacer para poder obtener esa maravilla que salvó mi vida y que me guardó de una tragedia mayor, como también lo hizo el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? La mayor tragedia que el Señor nos guardó a nosotros es de la condenación eterna. Dios nos guardó, Dios nos salvó, ahorita estamos escondidos bajo, aleluya, gloria a Dios, bajo la promesa de que somos su iglesia, y dice la palabra del Señor que los que son suyos, nadie se lo arrebata. Por eso es que en el nombre de Jesús, cada día más debemos perseverar en el Señor, amén. Y fíjense que Pablo le dice: ¿crees en el Señor Jesús? ¿Crees? Creer. Qué importante es creer, pero no una creencia así como a veces cometemos el error cuando llamamos o estamos haciendo un evangelismo, X, mira, quieres recibir al Señor, y la persona lo hace como que, bueno, repite conmigo. No, porque no es repetir, no es hacer una repetición vana de lo que, y muchas veces la persona no sabe lo que está haciendo. Más sin embargo, este carcelero de Filipo creyó firmemente, creyó. Y fíjense que Pablo le dice, y entra en juego en la palabra
la tarea que nos asignaron el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nos asignaron la tarea, yo, barro cual, orando al Señor, me vino fue el carcelero de Filipo. Y fíjense que es tan hermoso, ¿verdad? Que después que, como hemos leído aquí en la historia, cuando hemos leído aquí en la palabra, el mismo carcelero se regocijó y los invitó a su casa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sentimos cuando recibimos al Señor, eso es lo que nosotros sentimos cuando hay un cambio, cuando a Cristo conocimos, ¿verdad? Y sentimos ese regocijo, sentimos ese gozo de proclamar el Evangelio, y lo más precioso es que esa salvación llegó a la casa. Esa salvación llegó a la casa y lo más, o sea, nosotros pues, más o menos especulando, ellos no estaban, la familia del carcelero no estaban buscando a Dios, mas sin embargo, porque un hombre le creyó a Dios, por un hombre reconoció la grandeza de Dios sobre su vida, llegó la salvación para su familia, llegó la salvación para su hogar, llegó la esperanza, llegó el cambio, llegó la vida eterna sobre todas las cosas. Y es por eso que este punto positivo, este punto resaltante, lo podemos decir en este hombre, que él se regocijó, él determinó en su corazón creerle a Dios. Por eso es que es importantísimo nosotros como iglesia, nosotros como mujeres y hombres que estamos perseverando en los caminos del Señor, aunque a veces nos vemos vulnerables, aunque a veces nos vemos débiles, aunque a veces nos faltan fuerzas, aunque a veces tenemos un desánimo terrible, gloria a Dios, la palabra nos insta, la palabra nos consuela, la palabra nos enseña de que a pesar de que este hombre, el carcelero, no estaba buscando a Dios, por una situación crítica en su trabajo, alabado sea el nombre del Rey, el Rey de Gloria se glorificó, se le manifestó a él en esta situación cuando Pablo estaba preso. Por eso es que yo glorifico el nombre de mi Señor, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación también es para nuestra familia. Nosotros somos esos hombres y mujeres que también somos portavoces, testigos de la gloriosa manifestación del poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Sí, a pesar de que estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de madurar, pero gloria al que vive por los siglos de los siglos, que Él es el alfarero, que cada día más nos moldea para parecernos más a Él. Y por eso es que en esta hora yo le glorifico, porque fíjense también otro punto resaltante que podemos ver aquí en el carcelero, leía ahí en el comentario, que él mismo, ahí mismo cree y fue bautizado. Qué importante es el bautismo. ¿Por qué? Porque si el mismo Señor, el mismo Dios siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo del bautismo, y fíjense que Él también allí en el Nuevo Testamento, Él dice, el que creyere sea bautizado. Es importante el bautismo, y fíjense que el carcelero fue obediente. Cuando nosotros una vez creemos en esa salvación tan grande, el anhelo ardiente es ser obediente a nuestro Señor. Y por eso es que es importantísimo llevarnos la obediencia al Señor en nuestros corazones, y ese hombre se bautizó, bajó a las aguas. Qué lindo, ¿verdad? Porque ahí es donde representa que Él ha muerto para el mundo y ahora vive para el Señor, como cada uno de nosotros lo hicimos, y no en un tiempo muy lejano, que también puedo hacerla, lo puede hacer Ru, lo puede hacer Andrea, porque es importantísimo, no porque el bautismo salve, no, el bautismo no salva, sino que es una evidencia de que hemos muerto para el mundo y vivir para el Señor, porque si el mismo Señor, vuelvo y lo repito, si el mismo Dios, el mismo Rey lo hizo, cuanto más nosotros que somos sus seguidores. Y este hombre, el carcelero, allí mismo dice ese comentario, tendría que investigar si es cierto o no, fue bautizado y poder proclamar de que su casa y él servirían a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestra familia y yo serviremos a nuestro Dios. Cada uno, a pesar de que podamos estar viendo lo que podamos estar viendo, poder seguir declarando, mi casa y yo
serviremos a nuestro Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Él viene pronto, Cristo viene y junto con nosotros nos vamos todos como familia. Por eso es que el llamado es a ser obedientes, el llamado es a regocijarnos en su presencia, el llamado es estar firmemente en creer genuinamente, porque eso es lo que nos insta el Espíritu Santo, nos guía el Espíritu Santo a creer genuinamente en aquel que nos ama. Amén. Por eso es que en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, queremos adorarte, bendecirte, glorificarte, darte muchas gracias, Señor, por esa oportunidad que nos permite, Rey de Gloria, aleluya, de escuchar, de poder leer, de poder vislumbrar un pequeño Rey de Gloria, porque hay tantos secretos en tu palabra para edificación de nuestras vidas, pero enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, queremos aprender, Padre amado, así como lo hizo este hombre, Rey de Gloria, que una vez que escuchó a Pablo, aleluya, gloria a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él creyó firmemente, inquebrantablemente y fue salvo él y su casa. Señor, enséñanos en todo tiempo que aunque veamos los que veamos, aleluya, gloria a Dios, en nuestros hogares, aún en nuestras propias vidas, Padre eterno, podamos confiar que tú eres el alfarero y nosotros barro somos, Señor. Límpianos, lávanos, sigue tratando con nuestra familia porque estamos confiando en ti, bendito Dios, porque usted es un Dios que suma, usted no divide, usted suma, usted multiplica, usted restaura, usted levanta. Y a ese Dios de toda esperanza clamamos una vez más por la salvación y la misericordia y el perdón que tanto necesita nuestra familia y aún nuestras propias vidas, porque separados de usted, mi Dios de gloria, no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús, Rey de Reyes, recibe la adoración y la alabanza, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, preciosa familia del Señor. Buenos días familia, saludos para todos en este día martes de estudio, de enseñanza, donde se nos ha mandado la tarea pues de escoger una familia de la Biblia. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos permite una vez más escucharnos por aquí, por este chat, para seguir aprendiendo de la palabra, de todas las cosas pues que el Señor nos ha enseñado, nos enseña y nos enseñará. Bueno, para el día de hoy había que escoger una familia. Bueno, yo escogí la familia, la familia de José. Pues, y se nos dice que hablemos pues un poquito de ella. Bueno, para describir un poquito, ¿verdad?, acerca de la familia de José, todos conocemos la historia de José. Aquel muchacho de 17 años, pues, que le informaba a su papá acerca de la mala fama de sus hermanos. Sus hermanos tuvieron envidia de él, pues, y lo metieron en una cisterna. José fue vendido a los egipcios, llevado al palacio del faraón, y bueno, conocemos cómo terminó la vida de José. Pues, para hablar acerca de esta familia, en realidad hay que hablar desde sus inicios, pues desde cómo comenzó esta familia, es decir, desde su padre Jacob. En el capítulo de Génesis, capítulo 29, en adelante, yo creo que hasta el 30, hasta el 50, se basa o está la historia de José. Y bueno, la historia comienza con Jacob, su suegro Labán, Raquel y Lea, ¿verdad? Sabemos que Jacob pues trabajó 7 años por Raquel porque la amaba, pero Labán, su suegro, engañó a Jacob y en vez de darle a Raquel, pues le dio a Lea. Esto fue porque dice la palabra del Señor que Labán le dijo que así no se hacía en la tierra, en su tierra, pues me imagino como costumbre de dar primero la menor antes de que la mayor. Así que como eso no se hacía, pues Labán dio primero a su hija Lea y mandó otra vez a trabajar a Jacob 7 años más con él para poder obtener a Raquel, para poder pedir a Raquel, pues. Dice la palabra del Señor, pues, de que Jacob
amaba era a Raquel. Y pues a pesar de que había trabajado 7 años por ella, volvió a trabajar 7 años más porque la amaba. La amaba, dice el capítulo 29 de Génesis, versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y bueno, después de cumplido ese tiempo, pues Labán le da a Raquel y cada una pues tiene a sus sirvientas. Raquel tenía a Bila por criada, perdón, y Lea tenía a Silpa como criada. Entonces, pues Jacob pidió una esposa y se llevó dos. Pero bueno, todo era como propósito del Señor, a pesar de que, bueno, Jacob amaba era a Raquel. Así que bueno, sigue la historia, ¿verdad? En los capítulos siguientes, la relación entre Raquel y Lea se vuelve como un poco difícil, ya que pues Raquel era la que en verdad era amada por Jacob, en cambio Lea no. Y pues dice la palabra del Señor de que como el Señor vio que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y aquí empieza pues a nacer los hermanos de José, lo que pues se conocería después como las 12 tribus de Israel. Ellos, los hijos de Jacob, son los que conforman pues estas 12 tribus. Y bueno, el primogénito concebió Lea y dio a luz a un hijo y lo llamó Rubén. Luego también tuvo a Simeón, a Leví, a Judá. Y pues a principios del capítulo 30 podemos leer de que Raquel no daba hijos a Jacob y tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y debido a que no podía tener hijos Raquel, pues ella le dice a Jacob, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y pues así sucedió. Esto era como costumbre porque también creo que vemos esto mismo en la historia de con Abraham y Sara y la sirviente, la criada, con la criada Agar. Eso también lo vemos también de que Sara, pues por no creer, no creyó a la promesa del Señor y entonces dio a Agar como para que en representación de Sara, de ella, pues Abraham tuviera hijos con Sara por medio de Agar. Bueno, así también ocurrió acá. Y Bila, la criada de Raquel, pues le dio hijos a Jacob y tuvo a Dan y a Neftalí. También entonces, como viendo esto, dice la palabra en el capítulo 30, versículo 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y bueno, Silpa también le dio hijos a Jacob. Ella dio a luz a Aser y a Hagar. Lea tomó a Silpa y se la dio a Jacob y ella tuvo hijos, pues tuvo a Gad y a Aser. Luego otra vez Lea pues concebió y dio hijos a Isaacar, a Zabulón y a una Dina, una hija que registra la Biblia que se llamaba Dina. Dice también en ese capítulo 30, versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo ella, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es así
pues cómo nace, por fin, ¿verdad? Raquel tiene hijos directos con Jacob y nace pues José. Luego también más adelante, creo que es en el capítulo 35, pues que Raquel estaba embarazada y al estar dando a luz a su hijo Benjamín, pues ésta muere. Así que por parte de Raquel, Jacob tuvo hijos, o sea, tuvo a José y a Benjamín. Y es así como llegamos al capítulo 37 de Génesis, cuando dice el versículo 2 de que esta es la historia de la familia de Jacob. Y José, se nos habla de José. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, la historia de José. Como ya comenté en un principio, vemos de que leí por ahí también un comentario, un pequeño comentario, acerca de que pareciera que la vida de Jacob estuvo como, mm, giró como en torno a mucho favoritismo. Por ejemplo, con respecto a su madre, pues Isaac prefería a Esaú, en cambio su madre, Rebeca, lo prefería a él. Entonces, también junto con sus mujeres, claro, creo que eh, allí le agregaron a Lea, cosa que no estaba en los planes de Jacob, pero él prefería a Raquel. La palabra lo dice, pues, de que Lea parece ser de que era la que no se sentía amada, la que era menospreciada. Entonces vemos también allí. También la palabra nos dice de que Jacob amaba a José, bueno, aquí lo dice, lo llama por Israel, llamaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Creo que uno de los aspectos negativos con respecto a la familia de José es que había cierto favoritismo pues entre los hijos. Lo vemos porque Jacob amaba más a José que a sus hijos. O sea, eso no podía ser porque a pesar de que todos eran de diferente, o sea, estaban como repartidos entre diferentes mamás, pues todos eran sus hijos. Y tenía él que, Jacob tenía que en eso ser un padre sabio, porque que implicaba que él amara a un hijo más que otro. Se implicaba muchas cosas, podía traer entre ellos enemistades y así fue. Y así sucedió, pues los hermanos empezaron dice la palabra del Señor, que le aborrecían a José porque veían que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Entonces le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto causó resentimiento también entre los hermanos, pues hacia José. Dice también la palabra que le tenían envidia. Y pues tanta era la envidia, pues hasta tal punto de que quisieron matarlo. Y pues lo llevaron a lo de la cisterna. Allí sucede cuando José es vendido. Y bueno, vemos de que también cuando hicieron lo que hicieron sus hermanos, engañaron a su padre, diciendo de que José había sido despedazado y resulta ser que no, ellos mismos habían actuado por su maldad, pues por su envidia, pero y le dijeron a su padre que José había sido muerto o despedazado y resulta ser que no era así. Entonces creo que una de las cosas negativas es de que había favoritismo, había esa... um, Jacob prefería a José en vez de que a sus otros hijos
y eso no puede ser. Como una vez creo que, bueno, eso siempre se ha comentado de que, por ejemplo, la abuela tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y ella creo que decía, yo los quiero a todos por igual. Y así debe ser, pues el amor de padres al tener pues distintos hijos tiene que ser igual hacia todos. Y no solamente, ¿verdad? Ok, y ese amor tiene que ser demostrado con atención, ¿verdad? Porque, ok, sí, una familia o unos padres dicen que aman a sus hijos, pero ¿cómo se demuestra ese amor hacia los hijos? O sea, ¿cómo es la atención? Eso es como, por ejemplo, también cuando muchos padres tienen o muchas familias tienen hijos, por ejemplo, está el hermano mayor y viene el hermano menor, entonces porque el niño está pequeño, porque es bebecito, entonces hay más atención hacia ese hermano que hacia el otro. Y es allí donde debe haber ese equilibrio. Debe haber ese equilibrio, yo creo que a toda edad, cuando son bebés, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Siempre debe haber ese equilibrio, esa atención, ese amor por igual a todos, a todos los hijos. También de que pues no pueden haber engaño entre, qué terrible pues de que sus propios hijos tuvieron que engañar a Jacob por algo que pudo haberse a lo mejor evitado, por algo que él pudo haber como no haber, o sea, haber como dado un poco más atención a sus otros hijos. ¿Por qué no le daba atención a sus otros hijos? Sabemos de que José lo había tenido en su vejez, pero también tenía otros hijos, entonces, ¿qué pasaba? En lo positivo, pues, a pesar de que era una familia bastante grande, y bueno, había muchas mujeres como de por medio, pues seguían unidos, se mantenían unidos. Algo que puedo rescatar también en lo positivo es de que cuando José se hace gobernador de la casa de Egipto, perdón, sí, de la casa del faraón, y el faraón lo pone como segundo al mando en todo el país y lo pone como administrador, pues José se acordó de los sueños que había tenido con sus hermanos cuando las 12 espigas se inclinaban a la espiga de él, también que las 11 estrellas y la luna y el sol lo adoraban a él, entonces esos sueños pues se estaban cumpliendo en ese momento cuando José se hizo gobernador y sus hermanos vinieron por el hambre que había en el país, sus hermanos vinieron a él, Jacob los manda diciendo vayan a buscar comida, ¿verdad? Y pues sus hermanos no lo reconocen y él como que en ese momento, eh, si leemos la historia, pues pareciera que como que José quisiera darles una lección a ellos. Pero entonces, bueno, suceden ahí muchas cosas, dice la palabra de que él se lleva a Simeón y es en el capítulo ya 45 de que este dice la palabra del Señor de que José no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y pues se da a conocer a sus hermanos. Y es en el versículo 4 cuando le dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque era para preservación de vida. Me envió Dios delante de vosotros. En el 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. A pesar, bueno, de todo lo que había pasado José, el Señor tenía propósito para con esto, de que, bueno, de que era propósito del Señor de que José llegara a ese estatus en el que estaba para poder así suplir a su familia tras el hambre que pasó este territorio, pues. Y vemos ya en el capítulo 50, cuando creo que se acerca la muerte de José. Bueno, antes de eso eh, se da, Jacob da la profecía acerca de sus hijos.
También mm, cuando José todavía no se da a conocer a sus hermanos y él le dice que traigan a Benjamín y traigan después a su padre. Y bueno, ya cuando todo ocurrió, ya en el capítulo 50 dice de que en el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de sus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, que era su hijo, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que era su otro hijo, y fueron criados sobre las rodillas de José. Y pues algo muy bonito que vemos aquí es el perdón entre la familia, ¿verdad? A pesar de que, bueno, los hermanos hicieron lo que hicieron, fíjense de que cuando sus hermanos le decían estas palabras, José lloró, o sea, a él pues le dolió haber sido vendido por sus hermanos, le dolió el trato pues que tuvieron ellos con él, pero pudieron reconciliarse, ¿verdad? Y esto nos enseña, familia, que ante cualquier ofensa, ante cualquier actitud que podamos tener con alguno de nuestros familiares, pues inmediatamente pedir perdón, reconciliarnos, ¿verdad? Hacer esas paces, como dice la palabra, que procuremos la paz, estar en paz con todos. Y es algo muy bonito que podemos rescatar, podemos ver de esta familia de, de José, de que bueno, Jacob tuvo todos los contratiempos que tuvo, pero incluso todos esos hijos pues eran propósitos, estaban en los planes del Señor. Y eso, familia, pues no hacer acepción de personas con nuestra familia, ¿verdad? Ni con nuestros hijos, ni con nuestros padres, o sea, no, podamos manifestar ese amor por igual y perdonar las ofensas, perdonar muchas veces que tenemos actitudes o palabras o tenemos ciertas reacciones, pues que estemos siempre dispuestos a perdonar y pues a recibir ese perdón. Bueno, así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en esta mañana, por la enseñanza que tuvimos, Señor. Gracias porque, Padre, todas estas historias, ¿verdad?, son de edificación para nuestra vida, a pesar de todas las cosas. Vemos, Señor, la actitud que tuvo José, Padre mío, hacia sus hermanos, mi Señor, porque otro pudo haber, este, se pudo haber vengado de sus hermanos en no darle comida, en dejarlos morir, por, ¿verdad?, darles ese pago por lo que le hicieron, pero no, Señor. Más bien José hizo lo contrario, más bien como dice tu palabra, ascuas puso delante de su cabeza, Señor, delante de la cabeza de ellos, Padre amado. Mi Señor, y vemos de que al final, Señor, hubo ese perdón, hubo esa reconciliación. Proclamamos, Padre, también eso en nuestra familia, ese amor, Señor, fraternal los unos por los otros, Padre amado, esa consideración, Padre, con cada uno de nuestros familiares. Oro por mis padres, Señor, oro por mi vida,
Oro, Señor, por mis primos, por mis tías, Señor, por mis primos segundos, por mis abuelos, Señor. Oro, Padre amado, para que seas tú, Señor, el que siga obrando en cada uno de nuestra familia, en cada uno de sus corazones, Señor, y que tu nombre, Padre, sea aún más engrandecido en cada hogar de nuestra familia, Señor. Gracias porque hasta ahora has tenido misericordia. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado, por esta familia grande y maravillosa que tenemos en ti, Señor amado, Padre. Gracias, Señor, porque aprendemos incluso de nuestros mismos familiares, Señor, Padre amado, de en sus situaciones, Señor, o desde ellos mismos, Señor, aprendemos, Padre amado. Señor, gracias te doy por cada uno de ellos. Bendíceles, Señor amado, grandemente. Obra, Señor amado, en los que puedan estar enfermos. Obra también en sus finanzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y gracias, Señor, por mi familia. Gracias por la familia que nos has dado, Señor. Te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Amén y amén.